Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Que no triunfen sobre nosotros nuestros enemigos. Sálvanos de todas nuestras angustias, Dios de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, ponemos nuestras intenciones en el altar para que el Señor las reciba con misericordia y en su bondad nos atienda. En esta Santa Misa vamos a pedir especialmente por nuestras hermanas que están de cumpleaños, Rosana Salguana Vaca y Marta Torres Mendiola. Vamos a pedir también por nuestros hermanos que están de aniversario matrimonial, Luis Machado y Hortensia Becerra, que agradecen 79 años de vida matrimonial. Una gran bendición que asombra y sorprende y edifica mucho. Vamos a pedir también por la salud de nuestros hermanos Carmen Imelda Salas Eguiguren, Alberto Ceballos Olmedo, Ángel Cornejo La Rosa, Rafael y Olga San Pedro, Iván Antón Chávez, Pilar Moreira Román, María Pico, Rodolfo Estrada Lozano, Amalia Trujillo, Alfredo Vera Rivero, Grace Rodríguez, Lilian Villasí Zambrano, Rodolfo Estrada Lozano, Ramón Soledispa, María Pico, Bienvenido Rivero Villasís, Nancy Gómez González, Danilo Pico, la familia Buñay, la familia Rivera Buñay, familia Buñay Loor, Piedad del Carmen Montesinos, Juan Pablo Torres, Mónica Guevara y familia, Cristóbal Rivera Sánchez, Lourdes Tello, Emilio Fajardo, Luis Segarra, Diana Córdoba Paladines, Marcos Francisco, Darwin Quimis Toala, Isabela Dañín Galarza, Carolina López, la familia Gilbert Guerrero, el señor Eduardo Jares, María Basi, Víctor Hugo Astudillo, Estela Sánchez Jara y José San Martín. Y pediremos también por nuestros difuntos, Luis Ochoa Yagual, que cumple un mes, Virginia Cordero Rodríguez, 23 años de fallecida, José Antonio Barciona Chedraui, cumple ya 11 meses de fallecido, Felipe Maridueña Cox, Fausto Piguave Palacios, Erlinda Maridueña Cox, Josefina Cox, Francisco Proaños Vivanco, 25 años, Francisco Villamar Fernández, 3 meses, Gary Enrique Ronquillo Pazmiño, 11 meses, Nancy Loor Delgado, 11 meses también, Braulio Andrés Zapata Hernández, 1 mes, Virginia Medrano Aguilar, 6 meses, Guidet Serrano de Ceballos, 11 meses, Javier Coronel Zambrano, Guiomar Triviño Blois, 3 meses, Alejandro del Águila, Jaime de la Quintana Rullero, Pilar Moreira Román, Alejandro Roque Alcíbar Murillo, Milton Francisco Loor Briones, Laura López, Elvis Vera, Luis Alberto San Martín, Gabriel Enrique Novoa y Casa, Pedro Pablo Vaquerizo, Antonio Velasco, Fernando Montes de Oca, Raúl Sarmiento López, Roberto Jurado Rodríguez y Yoli Velasco. Con estas intenciones comenzamos la Santa Misa pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentar nuestro espíritu con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para sacrificarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado ni siquiera a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le juró: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: siempre confiaré en el Señor, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a favor nuestro, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban muy asombrados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más sino a Jesús solo, que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Este pasaje de la transfiguración del Señor, porque así se conoce, seguramente hemos escuchado este nombre, es un pasaje difícil de entender. Trataremos de explicar 3 aspectos que aparecen en el texto del Evangelio que nos permitan entender qué está sucediendo. En primer lugar, ¿qué significa la transfiguración? En segundo lugar, ¿por qué Jesucristo se transfigura delante de sus apóstoles? Y en tercer lugar, ¿qué hacen Moisés y Elías ahí? Porque yo creo que tenemos claro que para el momento en el que Jesucristo caminó en esta tierra, Moisés y Elías hace rato ya que estaban muertos. Y entonces, ¿qué hacen ahí? Vamos a explicar despacio para entender este pasaje. Hay un dato importante que nos va a permitir comprender mejor las cosas. Este pasaje en la vida de Jesús ocurre exactamente después del momento en el que el Señor les ha dicho a todos sus apóstoles que van a ir a Jerusalén y que en Jerusalén a Él lo van a atrapar, lo van a torturar y lo van a matar. Vamos a Jerusalén porque tengo que pasar por la pasión. Esto es lo que les ha dicho a los apóstoles justo antes de este pasaje. Esto, evidentemente, entre los apóstoles causa pues desconcierto, porque Él es el Mesías esperado, el enviado de Dios, y según ellos sabían, porque así tenían entendido todos, el Mesías, el enviado de Dios, debía triunfar sobre los malos. ¿Y cómo es que Jesús, siendo el Mesías, dice que va a Jerusalén a morir? Ellos entendían la muerte como una derrota. Y esto causó en ellos, junto con el desconcierto, causó tristeza, causó desaliento. Y por eso Jesús hace este acto glorioso de mostrarse transfigurado. Y para ello no se muestra a todos los apóstoles. Si han estado atentos al texto, se lleva a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Ellos van a ser los jefes de la iglesia naciente. Cuando ustedes lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos se nos dice que las cabezas de la iglesia, los jefes, cuando ya Jesús ascendió al cielo después de Pentecostés,
Los que se quedaron a cargo fueron Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran los jefes de la iglesia, y a ellos, a los que iban a ser los jefes, Jesucristo los llevó aparte para mostrarse con la misma gloria de Dios que tiene en el cielo y que aquí en la tierra estaba oculta bajo su humanidad. ¿Por qué lo hace? Porque quiere animarlos, formarlos en la fe, fortalecerlos en la fe, para que entiendan que la muerte no es una derrota y que al final viene la victoria, pero que la victoria Dios la ha trazado en un camino diferente al que la lógica de ellos esperaba. Los apóstoles esperaban que Jesús entre en Jerusalén, de alguna manera milagrosa, expulse a los romanos, tome el control, se arme como un gobierno independiente del imperio romano opresor de ese momento, y a eso entendían liberación del Mesías. Jesucristo les va a decir: ustedes tienen que entender que el camino de liberación no es ese camino, por decir así, político, de estructuras, de partidos y de emperadores. No, yo he venido a liberarlos de una dominación peor que la del emperador, de una esclavitud peor que cualquier otra, la esclavitud del pecado que mata el alma y que te puede condenar eternamente en el infierno. Yo he venido para que eso no suceda en la vida de todos los que quieran seguirme. Y ustedes van a forjar la iglesia que yo voy a fundar. Ustedes van a tener que sostener a los demás. A ustedes les voy a mostrar cómo va a ser la gloria en el cielo, que sucederá luego de momentos de tribulación y sufrimiento aquí en la tierra. Por eso dice el texto: se llevó a Pedro, Santiago y Juan y se dejó ver con la gloria de Dios, porque Él es Dios. Lo que pasa es que, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, a partir del versículo 6, ustedes van a encontrar cómo Pablo explica que Dios, siendo Dios, ocultó su gloria y se encarnó en un hombre y se dejó ver como hombre. Cuando uno veía a Jesús por la calle, veía a un hombre seguramente con una mirada especial, con un tono de voz especial, con un porte, sí, pero no veías una luz o unos rayos, no, porque la gloria de Dios se humilló, como dice Pablo en Filipenses, se anonadó a sí mismo y se apareció con apariencia humana como un hombre, como dirá la carta a los Hebreos, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y entonces los apóstoles no veían la gloria de Dios en él como Dios, veían a Dios encarnado en un hombre. Y por eso les parecía raro que vaya a morir a Jerusalén. Por eso Dios, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se deja ver como Dios. Esto es lo que significa la transfiguración, que Cristo muestra su gloria que estaba oculta, pero a ellos se las hace ver, se transfigura. Esto significa la transfiguración. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene que fortalecer en la fe a sus apóstoles, que luego tendrán que sostener la iglesia, evidentemente también con la asistencia del Espíritu Santo, pero ellos serán las cabezas de la iglesia. Pedro, cabeza en Roma, Santiago en Jerusalén y Juan en Antioquía. Las cabezas eran ellos tenían que fortalecerse en la fe. Finalmente, ¿qué hacen Moisés y Elías ahí? Cristo se presenta también ante sus apóstoles como el cumplimiento de todas las promesas que están en el Antiguo Testamento. Para esto debemos entender que el Antiguo Testamento tiene fundamentalmente tres partes. La ley, es decir, lo que Dios te pide que hagas, que está en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Tiene los profetas que anunciaban la llegada del Salvador, y tiene una tercera sección que se llaman los libros sapienciales, que nos traen
sugerencias, consejos de una vida correcta, cómo debe vivir un hombre fiel a Dios. Ahí están los proverbios, los salmos, el libro de la sabiduría, todos estos libros que nos dicen cómo debe ser la vida de una persona que quiere ser fiel a Dios. Pero fundamentalmente, las grandes promesas de Dios a los hombres están en la ley y en los profetas. ¿Quién representa la ley en el Antiguo Testamento? Moisés, porque a Moisés se le dio la ley, incluyendo los 10 mandamientos en el desierto. Acuérdense ustedes, en el libro del Éxodo y en el libro de los Números aparece la narración de cómo Dios le da a Moisés la ley. Entonces Moisés representa del Antiguo Testamento la ley. Y de los profetas, de los 16 profetas que aparecen en la Biblia, ¿quién es el más grande, el líder de los profetas, la imagen que representa la profecía del Antiguo Testamento? Elías. Por lo tanto, que Moisés y Elías estén allí ante Cristo rindiéndole honor es una manera de decirle a los apóstoles y obviamente a nosotros, que hay que explicarlo porque ahora esto no se entiende tanto, los apóstoles lo entendían con mayor facilidad, le están diciendo que el Antiguo Testamento se reconoce cumplido en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las escrituras, de todas las promesas que Dios ha hecho a los hombres. Por eso están allí Moisés y Elías, y por eso la voz del Padre dice: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Ya lo que el Antiguo Testamento anunciaba se ha perfeccionado. Ahora está la nueva ley, la ley del amor, la ley de Cristo, la ley de la Iglesia Católica, la fe católica. Por eso el Señor dice: escúchenlo a Él, porque Él es la plenitud de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Cristo es el culmen de las promesas de Dios. Eso significa, hermanos, la transfiguración, explicado un poquito como que así, a grosso modo. Y a nosotros nos deja un mensaje de esperanza. Los sufrimientos, incluso la muerte, las dificultades, no tienen la última palabra. La última palabra es la vida eterna con Dios, una vida feliz si es que somos fieles aquí en la tierra. No nos desanimemos. Cristo nos dice: lo mismo que me pasa a mí, les pasará a ustedes. Y donde yo voy, irán ustedes. Y Él es Dios y nos llama a vivir con Él en el cielo. ¿Habrá que pasar algún sufrimiento y dolor? Seguramente, porque para que haya resurrección tiene que haber muerte también. Y la vida del cristiano no está exenta del dolor y del sufrimiento, pero la esperanza nos mantiene firmes y alegres. Pidámosle al Señor pues esa alegría y esa esperanza en este tiempo de Cuaresma. Que así sea. Vamos a ponernos de pie para hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con nuestra confianza puesta pues en la infinita misericordia de Dios, vamos a presentar nuestras peticiones. Le pedimos al Señor en primer lugar por toda la Iglesia, por cada uno de nosotros, los bautizados que somos la Iglesia, para que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones un creciente deseo de conocer, amar y servir con mayor fidelidad a Cristo en nuestras vidas. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por nosotros y por nuestras familias para que en nuestros hogares siempre reine la paz, el amor, la concordia, el respeto, el perdón y el diálogo. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por las intenciones que cada uno de ustedes trae a esta Santa Misa en lo más profundo de su corazón. En especial pedimos por aquellas intenciones que hemos mencionado al inicio de la Santa Misa. Que el Señor nos mire con bondad y en su misericordia nos atienda. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre Santo, las súplicas que con confianza y humildad te presentan tus hijos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las fiestas pascuales que ya se aproximan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, alabamos tu gloria cantando con humilde fe. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, este es mi Hijo, a quien amo, mi predilecto, escúchenlo. Vamos a rezar juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar de estos gloriosos misterios, nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición final, en primer lugar, pues agradecerles a todas las personas que constantemente pues vienen ayudando a nuestra parroquia para que pueda sostenerse pastoralmente. Dada la situación tan difícil que todavía vivimos, su ayuda es muy importante. Ahí en las redes sociales de la parroquia están las cuentas del banco donde pues los que puedan ayúdennos para seguir evangelizando y llegando a muchos hogares. También recordarles que los viernes de Cuaresma estamos teniendo el Vía Crucis después de la misa de las 7 de la noche en la capilla del Buijo Histórico. Los que deseen acompañarnos pues pueden ir y pueden participar también leyendo alguna de las estaciones. Es cuestión de que vayan temprano para poder coordinar. Y agradecer también a todas las personas que nos escriben constantemente animándonos a seguir con los trabajos apostólicos que realizamos. Gracias y contamos con sus oraciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa